gastronomía es uno de los factores más importantes del turismo en la Comunidad Valenciana y en cualquier sitio. De hecho, el activo más importante que tenemos después del sol y playa es la gastronomía. La gente nos busca por la gastronomía y es por la que tenemos que trabajar, es la que tenemos que mantener, es la que tenemos que saber valorar con el fin de que sea siempre un referente importante y que nos tengan siempre como objetivo desde el punto de vista gastronómico. Y ahí la gastronomía juega un papel fundamental también para expresar a los mercados nacionales e internacionales quiénes somos como sociedad, una sociedad que respeta las tradiciones, pero también es capaz de innovar, y eso se ejemplifica de una manera formidable en lo que es la cocina, ¿no? Es punto de encuentro de la cultura, de lo viejo, de lo nuevo, y por lo tanto forma parte de nuestro ideario y nuestro relato como destino turístico. La gastronomía lo que aporta sobre todo es identidad, ¿no? Identidad al territorio, es fundamental, es una de las piezas fundamentales del turismo. Yo creo que es la señal de identidad más clara y que permanece fija al paisaje. Sin gastronomía difícilmente el turismo fuera sostenible. Territorio, gastronomía, turismo van de la mano. Vemos que hoy en día nadie se plantea hacer un viaje si no lo plantea también desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Tiene una connotación gastronómica. Por eso nosotros desde el principio una de las líneas maestras, una de las líneas estratégicas que perseguíamos en Gastronoma era precisamente eso, el relanzar o poner en valor la imagen de turismo gastronómico de la Comunidad Valenciana, que es muy importante. El turismo tiene un peso en el PIB de nuestra comunidad espectacular, prácticamente es la primera industria, y yo creo que dentro de ese turismo la hostelería tiene mucho que decir, hay que ponerlo en valor. Y tenemos buen tiempo, tenemos el sol, tenemos nuestra cultura, pero dentro de ella la gastronomía se está convirtiendo, aunque lo ha sido siempre, en uno de los reclamos fundamentales. Toda esta nueva generación de cocineros que están por una parte rescatando lo que es la gastronomía tradicional y a la vez tratándola según las técnicas actuales o más modernas, van a ser sin duda uno de los elementos básicos de futuro para nuestro turismo y para la comunidad en sí. Hombre, yo creo que todas las instituciones oficiales, las federaciones, creo que están haciendo un gran trabajo, codo con nosotros. Yo la semana pasada estuvimos un grupo de 4 cocineros cocinando en Ámsterdam, salimos al mundo, ofrecemos al mundo lo que hacemos, o sea, tenemos que salir a contarlo, y ese apoyo que tenemos, ese apoyo oficial, ese apoyo logístico nos aporta mucho, y nosotros pues bueno, ofrecemos a todo el mundo, o sea, lo que tenemos aquí en nuestra provincia. ¿Qué mejor despensa que tener el mar frente a nosotros y poder nutrirnos de ese pescado? O sea, y poder nutrirnos de esa despensa que la tenemos, es ponerla en valor, es lo que tenemos que hacer, creer lo que tenemos y no valorar lo que venga de cualquier rincón del mundo, que puede ser algo increíble, pero lo nuestro es igual o más increíble que eso. Uno de nuestros objetivos como federación es generar más visitas y más clientes a los locales asociados, y para eso no tenemos una herramienta mejor que hacer proyectos durante todo el año de promoción gastronómica, como los que podéis ver aquí atrás: ruta del tardeo, desayuno valenciano, jornada gastronómica del arroz, jornadas gastronómicas enfocadas también a la promoción del producto valenciano y del producto local. Lo que buscamos con estos proyectos de promoción gastronómica es que a lo largo de todo el año hayan clientes y turistas en los locales de hostelería, no solo en aquellas épocas pues que son buenas para el sector y que ya de por sí pues tienen una afluencia de clientes y de turistas a nuestros locales. Bueno, la Federación de Hostelería al final es la federación que aglutina, que representa al sector de la hostelería en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es muy importante, desde el principio fue impulsora de Gastronoma, con lo cual es muy importante que todos de la mano vayamos juntos. ¿Y cómo se unen los hosteleros? En la Federación de Hostelería. Tenemos la representación del sector, tanto del sector de la hostelería en general como de la gastronomía en particular, a través de la Asociación de Restaurantes, y nuestro contacto con las administraciones públicas hace que pongamos en valor la gastronomía y a nuestros establecimientos desde cualquier punto de vista. Vale, yo considero que la federación juega un papel fundamental. El hecho de estar asociados, de trabajar juntos en federaciones como esta, en asociaciones, es un elemento básico, es una manera de poder defender todos juntos los intereses de las cosas que son básicas, necesarias para que realmente un negocio o unos proyectos o unos objetivos se puedan cumplir. En este sentido, la federación yo creo que juega un papel fundamental, vaya. Yo creo que si los hosteleros
estamos más formados cada día, seremos más competitivos y seremos un destino más atractivo. Pues yo creo que la federación es fundamental para entendernos como gremio, para entender lo que es la fuerza de un colectivo, la responsabilidad social de un colectivo, el papel, la contribución de este colectivo de la hostelería en la economía, en la sociedad, en el empleo, en la marca, en la cultura del esfuerzo. Sería imposible imaginar la Comunidad Valenciana sin el sector de la hostelería y por lo tanto merece todo nuestro respeto y reconocimiento, ¿no?